Bueno, vamos a más o menos a empezar con el teórico de hoy. Para los que no me conocen, porque es la primera vez que doy, de hecho es la primera vez que doy un teórico presencial, porque fueron virtuales. Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Casali, soy docente de la cátedra de biología. Alguno que la cursó en años anteriores, yo estaba más a cargo de comisión. Me hacen así como diciendo, sí, yo te conozco. Bueno, pero a partir de ahora, de este cuatrimestre, voy a estar dándoles algunas clases teóricas, ¿sí? En el teórico de hoy vamos a ver el mecanismo de la replicación, vamos a ver qué es, y ahora vamos a ir viendo todas las características que tiene el mecanismo de replicación del ADN, y además vamos a ver los mecanismos que tienen las células para reparar errores que pueden haber ocurrido durante la replicación en las hebras de ADN. Entonces, este teórico está dividido entre esta clase y la clase que viene. Como les decía, si la clase que viene vuelve a haber paro, ya no vamos a hacer un corrimiento en las clases, y probablemente la segunda parte que nos vamos a abocar a ver los sistemas de corrección de la secuencia de ADN, seguramente lo grave, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver en esta unidad temática, como les decía, qué es la replicación y los mecanismos de replicación, bien a nivel molecular, ¿sí? Y cómo está regulado este mecanismo de replicación. Y probablemente en las clases que viene vamos a ver cuáles son los mecanismos de corrección y reparación de errores que tiene la célula para justamente no transmitir estos errores a la descendencia. Y vamos a ver incluso, o comentar, que estos mecanismos también están implicados en poder dar la variabilidad genética, y por eso todos los individuos somos distintos, ¿sí? Y esto igual lo van a retomar más en el teórico de ciclo celular, sobre todo en la etapa de la meiosis, que es donde ustedes vieron que puede ocurrir la variabilidad genética. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a estos dos primeros aspectos para preparar estas dos clases. La bibliografía es la que vienen utilizando, el Alberts o el Lodish, ¿sí? En su sexta y en su séptima edición, pero a lo largo de esta clase van a encontrar un montón de actualizaciones, porque estos libros en algunos aspectos han quedado un poquito viejitos, entonces se tomaron conceptos de las nuevas ediciones de estos libros, y algunos también trabajos científicos. No es, les puse la cita, van a ver que en las diapositivas están las citas, no es para que vayan a buscar el paper y se lean el paper, no es el objetivo. El concepto que a mí me parece importante que ustedes conozcan, se los voy a contar yo. Pero alguno que es curioso y que le gustaría indagar un poco más, bueno, tiene bibliografía si quisiera, ¿sí? Pero no es el objetivo. El objetivo es que por lo menos sepan lo que están en estos libros, que son los recomendados por la cátedra. Bueno, entonces, ¿qué es la replicación del ADN? ¿Sí? Es justamente duplicar toda la información genética que está contenida en la secuencia de ADN para poder ser transmitido a la descendencia. Es decir, a partir de una célula hija, poder tener dos células hijas que sean genéticamente iguales, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta los tipos celulares que ustedes ya conocen, recuerdan que las células procariotas tenían toda la información genética contenida en un único cromosoma que era circular y que era bicatenario, ¿sí? Siempre el ADN es bicatenario. Y estas células, al tener menor cantidad de ADN que estas, las eucariotas, su replicación va a ser un poco más simple, ¿sí? Y más rápida. Estas células procariotas, a partir de una célula hija, van a obtener dos células hijas por un mecanismo que se llama fisión binaria, ¿sí? En cambio, las células eucariotas, en particular las células somáticas, vamos a tener, obviamente toda su información genética está contenida no en una molécula, sino depende de la especie, pero por lo menos en el humano tenemos 46 cromosomas, o sea 23 pares de cromosomas en los cuales tenemos contenido toda la información genética nuestra. Y estas células, y como les comentaba, las somáticas van a dividirse para dar células hijas por un proceso que se denomina mitosis, ¿sí? Y nuestras gametas van a dividirse para dar células hijas por un proceso que se llama meiosis. Y esto lo van a ver un poco, o lo van a retomar un poco este proceso en los teóricos de ciclo celular, ¿sí? Bueno, entonces,
¿Cuándo ocurre la replicación en las células? En las células eucariotas, ¿sí? La replicación ocurre en una etapa particular del ciclo celular, ¿sí? Ustedes en el CBC vieron las etapas generales del ciclo, o sea que más o menos las conocen. Van a ver cómo se controla este ciclo en profundidad en el teórico de ciclo celular que van a tener con la doctora Calabrese. Pero el ciclo celular a grandes rasgos vieron que tiene dos etapas, una interfase y una mitosis, ¿sí? Durante la interfase, a su vez, se subdividía en tres etapas. En la etapa G1, donde la célula crece, chequea el medio que sea propenso para poder dividirse. Luego una etapa que se denomina S, de síntesis, que justamente esta es la etapa donde ocurre la replicación, la etapa de síntesis de ADN. Pero no nos olvidemos que además de sintetizar ADN, ¿qué otras proteínas pueden ser importantes y necesarias para sintetizar en esta etapa? Bueno, membranas más acá, pero yo digo, ¿qué otras proteínas? Dije. Buenas, pasen. Perfecto, las histonas o todas las proteínas necesarias para la compactación de ese ADN que se está sintetizando, ¿sí? O sea que no solo las histonas, sino todas las proteínas del complejo de empaquetamiento necesarias para el empaquetamiento del ADN. Muy bien. Después viene una etapa G2 y luego la mitosis propiamente dicho, donde ocurre la división en las dos células hijas, ¿sí? Entonces, durante la fase S ocurre la replicación del ADN. Muy bien. ¿Y por qué es importante estudiar este mecanismo? Bueno, acá les traje algunos ejemplos, que hay muchos más, pero un poco para que vayan viendo en dónde aplicamos los conceptos que vemos del proceso de replicación o del mecanismo de replicación. Ustedes, uno ya lo conocen, los que están haciendo el trabajo práctico número 3 o ya lo tuvieron. Conocen una técnica de biología molecular, técnicas de biología molecular, en la cual se utiliza la replicación como base, como fundamento de esta técnica. ¿Cuál es? La PCR, la técnica de la polimerasa, de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Ya sea en su versión de tiempo final o en tiempo real, ¿sí? Y asocio esto de la qPCR o PCR en tiempo real con todo lo que tiene que ver con enfermedades de origen, las enfermedades que pueden ser diagnosticadas mediante estas técnicas, ¿sí? A su vez, obviamente, el estudio de todas las enfermedades de origen genético y de cómo se heredan están asociadas al proceso de replicación y de variabilidad genética. En el cáncer vamos a ver cómo si este mecanismo, algunos ejemplos les voy a dar yo y después en el teórico de cáncer lo van a ver seguramente, cómo algunas mutaciones que pueden ocurrir en algunas proteínas del proceso de replicación pueden terminar en procesos tumorigénicos, ¿sí? Pueden llevar a la predisposición de contraer algún tipo de cáncer. Y después, toda la tecnología del ADN recombinante aplica como base la replicación. Cuando yo tengo un plásmido, lo quiero clonar, todo esto aplica el concepto de replicación in vitro, ¿sí? Entonces, fíjense por qué es importante conocer el mecanismo de replicación y su fina regulación para que nosotros después podamos aprovechar este proceso para distintas herramientas, ya sea en el diagnóstico, como futuros bioquímicos, o en la producción de biomoléculas, como futuros farmacéuticos, entre otras, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces acá tengo un listado de cuáles son las principales características del proceso de replicación, ¿sí? Y las vamos a ir viendo cada una de ellas. Se dice que el mecanismo de replicación es semiconservativo, ahora lo vamos a ver por qué. Ocurre en sentido 5'-3', la síntesis de las nuevas hebras hijas. Está gobernado por una maquinaria proteica, un complejo multienzimático que controla la replicación. Ocurre o inicia en un sitio característico y a partir de este sitio se va desplazando esta maquinaria en sentidos opuestos, en ambas direcciones, por eso se dice que es bidireccional. Hay un gasto de energía y cuando hablamos de gasto de energía está asociado a la hidrólisis de ATP, nos referimos a la hidrólisis de ATP y vamos a ver en qué pasos hay hidrólisis de ATP y qué proteínas hidrolizan ATP para cumplir su función y cuáles no. Y bueno, y como ya algo se los adelanto, que esto lo vamos a ver entonces más en el teórico que viene, esta replicación no puede
haber errores. No puedo obtener, porque quiero obtener células hijas iguales a la madre y sin errores, sobre todo en secuencias nucleotídicas claves que pueden regular, por ejemplo, el control de ciclo, la producción de una proteína en particular, etcétera, etcétera. Entonces la célula tiene múltiples formas de controlar la calidad de ese ADN que está sintetizando. Y lo vamos a ver un poquito hoy y van a ver algunos otros mecanismos cuando vean control del ciclo celular. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la replicación sea o es semiconservativa? Bueno, un experimento allá, miren, en el año 1958. Hace muchos años, estos investigadores, Mendelsohn y Stahl, hicieron un experimento muy sencillo. Crecían células procariotas, Escherichia coli, bacterias, ¿sí?, en medios ricos con sales de amonio marcados con el isótopo pesado del nitrógeno. Esas sales de amonio, las bacterias iban a estar en el medio, lo iban a captar del medio y van a utilizar este nitrógeno para la síntesis de sus bases nitrogenadas, y entonces en definitiva ese nitrógeno se iba a terminar incorporando a las hebras de ADN, ¿sí? Entonces de esta manera yo marco el ADN. Bueno, entonces dejo a las células crecer por un periodo determinado, asegurándome que todas sus moléculas, o sea, todas sus hebras estén marcadas con el isótopo pesado. Luego de cuando tengo este cultivo, lo que hacíamos es, o lo que hicieron ellos en realidad, es hacer una centrifugación. Se quedan con esas bacterias, aíslan el ADN y lo separan por centrifugación en un gradiente de cloruro de cesio, ¿sí?, utilizando una técnica de centrifugación en gradiente, que ustedes lo vieron esta técnica en los TPs, ¿sí? Y entonces, como todas las hebras iban a ser iguales, marcadas con el isótopo pesado, iban a obtener el ADN en una determinada altura de ese tubo, ¿sí? Y como estaba marcado radiactivamente, ellos lo podían visualizar, ¿sí? Entonces, por eso acá el tubo, si lo vemos acostado, acá aparecerían las moléculas de ADN que tienen las dos hebras marcadas con el isótopo pesado. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo ahora puedo darme cuenta si la replicación es semiconservativa o conservativa? Bueno, crecieron estas bacterias nuevamente, pero ahora en un medio con sales de nitrógeno liviano, ¿sí? Entonces, si la replicación era semiconservativa, estas hijas de la primer filial, lo que iba a ocurrir es que iban a tener una hebra marcada con el isótopo pesado y la otra hebra que está marcada en rojo con el isótopo liviano. Iban a tener hebras como híbridas, ¿sí?, su ADN híbrido. En cambio, si la replicación era conservativa, las dos hebras de algunas bacterias iban a tener las dos hebras iguales con el nitrógeno pesado y las otras con el isótopo liviano. Entonces, si hacían esta centrifugación, iban a obtener estos resultados. Luego, para reconfirmar esto, hicieron una nueva división, volvieron a crecer otra vez las células en un medio con el isótopo liviano, y nuevamente, las que provenían de estas hijas iban a tener unas iban a heredar la hebra, digamos, con el isótopo pesado que está marcado en azul, y las otras iban a heredar la que está con el isótopo liviano. Entonces íbamos a tener esta mezcla que es equimolecular, o sea, voy a tener dos y dos. Dos que tienen el isótopo liviano y dos que son híbridas. Iba a obtener este resultado. En cambio, si era conservativa, la mayoría iban a estar marcadas con el isótopo liviano y solo las que venían de la primer filial iban a tener el isótopo pesado. Entonces lo que hicieron es, cuando observaron los resultados obtenidos en el gradiente de cloruro de cesio, vieron que en este momento tenían solo este resultado correspondiente a las moléculas o a las hebras híbridas, primer indicio de que la replicación era semiconservativa, y en la segunda filial también tuvieron las híbridas y las marcadas con el isótopo liviano en igual proporción, ¿sí? O sea que estábamos en esta situación. En este caso hubiéramos obtenido también las dos bandas, pero con distinto grosor cada una de estas bandas, ¿se entiende? Entonces, bueno, con este experimento bastante sencillo pudieron
confirmar que la replicación es semiconservativa. Y vamos a poner acá, vamos a utilizar esta diapositiva para ponernos de acuerdo con algunos conceptos como la cebra, digamos, esta sería la célula parental o la célula de la cual partimos, ¿sí? A esta célula lo que va a ocurrir es que su ADN se va a dividir, se van a separar las dos hebras, ¿sí? Las cuales van a ser usadas como patrón o molde para la síntesis de las células hijas, ¿sí? Entonces, cada una de estas son los patrones o moldes y estas son las dos células hijas que se obtienen, donde van a tener una que proviene de la célula parental y otra cadena va a ser la recién sintetizada, la cadena hija, ¿sí?'Bueno, entonces, ahora bien, la síntesis de esta nueva cadena o cadena hija ocurre en el sentido 5'3'. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos representada la doble hélice del ADN, recordando su esqueleto de fosfatos y azúcar, ¿sí? Digamos representado acá en amarillo, y hacia el centro están representadas las bases nitrogenadas que están interaccionando con la hebra complementaria y antiparalela, ¿sí? Del ADN. Entonces, fíjense, esta hebra, que la tenemos marcadita acá, sería esta naranja. Tenemos el esqueleto de azúcar, ¿sí? Ribosa, desoxirribosa, porque estamos en el ADN, y el grupo fosfato formando parte del enlace fosfodiéster. Las bases nitrogenadas hacia el centro, ¿sí? de esta cadena, y fíjense que esta es la cadena naciente. Sigue el código de color de la diapo anterior, ¿sí? La rojita es la hebra naciente. Para que ocurra esta síntesis de hebra nueva, digamos, necesitamos, como está representado acá, una cadena cebadora o un cebador, también lo pueden leer así, o un primer, que es el que le va a aportar a esta hebra el oxidrilo disponible necesario para poder, ahora vamos a ver bien cómo es esta reacción, introducir el nuevo nucleótido entrante. ¿Cuál va a ser el nuevo nucleótido entrante? Eso lo determina la hebra molde, ¿sí? De acuerdo a qué base nitrogenada tenga yo en esta posición disponible, es el desoxirribonucleótido trifosfato que va a posicionarse en el sitio catalítico de la enzima para luego que ocurra la adición de ese nucleótido, ¿sí? Sí. ¿Por qué era que por qué le agregamos el oxidrilo? El oxidrilo no se lo agrego, lo tiene esta cadenita cebadora, y ahora lo vamos a ver por qué, porque es necesario este oxidrilo disponible, por eso necesito esta cadena, para que ocurra la reacción y la formación del enlace fosfodiéster. Esperame un segundo que en la próxima diapo ya lo vemos, ¿sí? Pero la necesidad yo no puedo ir, por ejemplo, sin ninguna cadena preformada, ir agregando nuevos nucleótidos. Necesito la presencia de una pequeña cadenita cebadora o primer, y ahora lo vamos a ver un poquito mejor en la próxima diapo. Entonces, este nuevo nucleótido, bueno, ya les dije, va a ingresar el nucleótido con la base que pueda parearse con la base nitrogenada de la cadena molde, ¿sí? En este caso tenemos una guanina, por eso se incluye una citosina, de acuerdo al apareamiento de bases de Watson y Crick, ¿sí? Entonces, esta replicación, que ya vimos que era semiconservativa, que ocurre en sentido 5'3', este mecanismo está regulado o es ejecutado por un complejo multienzimático que se llama replicosoma, ¿sí? Ustedes vieron ya, ahí estaban las flechitas, que es una maquinaria proteica, un complejo multienzimático, que van a estar todas, todas cumplen una función común, que es permitir en este caso la síntesis del ADN. Fíjense, este replicosoma, que así se llama este complejo multienzimático, está formado por todas estas enzimas: la ADN polimerasa, la helicasa, las abrazaderas deslizantes, las proteínas de unión al ADN de cadena simple y las ligasas, ¿sí? Todas estas son las proteínas que forman parte del replicosoma, ¿sí? Después vamos a ver otras proteínas, pero que están consideradas por fuera de este complejo multienzimático, por eso insisto de cuáles son. La ADN polimerasa
es justamente la enzima que va a permitir la formación del enlace fosfodiéster y de la unión del nuevo nucleótido a la hebra. ¿Sí? Si se fijan, acá tenemos nuevamente la cadena molde en sentido 3'5', y acá tenemos este cebador o primer que, como les dije, es el que va a aportar el oxidrilo, ¿sí?, necesario para poder ingresar este nucleótido. Fíjense que el nuevo nucleótido entrante es un desoxirribonucleótido trifosfato, ¿sí? Y es necesario que esté como trifosfato justamente porque para que ocurra este ataque nucleofílico por parte del oxidrilo, por eso es necesario que, respondiendo a la pregunta de ella, por eso es necesario que haya un cebador, porque necesito este oxidrilo que está acá, ¿sí?, que en el oxígeno va a tener electrones disponibles para generar un ataque nucleofílico sobre el fosfato alfa del dinucleótido entrante, ¿sí? Si se fijan entonces, este oxidrilo, como mueve acá, les muestra acá cómo se van a mover los electrones, va a poder interaccionar con este grupo fosfato formando un pirofosfato, ¿sí? Esto se va a desprender en la reacción y va a quedar asociado esta cadena cebadora a este nucleótido. Esto representa el sitio activo de la enzima, que en ese sitio activo hay aspartatos que van a participar de esta reacción, que van a colaborar en esta reacción, y hoy en día se sabe, y esto, hoy en día se sabe que es importante la presencia, y esto lo explica muy bien en este trabajo que es muy nuevo, que como les digo no es necesario que lo vayan a leer, pero si a alguno le interesa bien cómo es este mecanismo de acción, es necesaria la presencia de 2 cationes magnesio justamente para facilitar la acción de esta enzima. Y además se sabe que este grupo pirofosfato luego es hidrolizado por pirofosfatasas en sus 2 fósforos inorgánicos. Pero además se vio en este trabajo que esta actividad de pirofosfatasas, que antes se creían que eran unas pirofosfatasas que estaban dando vueltas en el medio, en realidad se demostró que un dominio de la enzima tiene actividad de pirofosfatasa, ¿sí? Entonces es la misma enzima la que permite la adición del nuevo nucleótido y la hidrólisis del pirofosfato resultante, ¿sí? Y esto está marcado acá como un cartelito de energía verde porque justamente, si ustedes ven acá, en todo este proceso en ningún momento les mencioné que haya hidrólisis de ATP. La formación del enlace fosfodiéster no requiere energía proveniente de la hidrólisis de ATP. Sí hay energía proveniente del enlace trifosfato del dinucleótido entrante, pero no requiere hidrólisis de ATP, ¿sí? Por eso se dice que esta reacción no requiere energía. Profe, sí. ¿Este nucleótido entrante entonces forma parte de la ADN polimerasa? No, lo que forma parte de la ADN polimerasa es la pirofosfatasa. ¿Y de dónde sale ese nucleótido entrante? Está en el medio. Y ahora vamos a ver por qué, digamos, está en el medio de reacción. Okay. Sí, está en el medio de reacción. ¿Y cuál tengo que asociar? De acuerdo a la cadena molde, va a ser cuál se va a asociar. Y además les voy a contar otra cosa que lo vamos a ver en la próxima diapo. Fíjense, las ADN polimerasas, que viene un poco con la pregunta de ella. Las ADN polimerasas, por su estructura, se dice que se asemejan a una mano, ¿sí? Y que sería esta que está representada acá, que tiene un pulgar, una palma y unos dedos, ¿sí? Depende del libro que lean, porque la última versión del LODIS, la 9ª edición, que está en la Deep Web, el que quiere lo puede encontrar, dice que la actividad de ADN polimerasa está en la unión entre los dedos y la palma. Y hay otros libros que dicen que está en la palma. Nadie se va a poner a preocuparse porque digamos que esto es una representación. Pero digo, entonces, la actividad de polimerasa está acá en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, en esta es donde acomoda la hebra patrono molde, que es la que está representada en naranjita, ¿sí?
Esta es la que va a tener, según la secuencia, la información de qué nucleótido tengo que asociar, ¿sí? Pero además, estos nucleótidos trifosfatos que están en el medio disponibles para la polimerización y para la formación de la nueva cadena, que acá está representada en rojo, bueno, supongamos que acá tenemos una adenina, va a acercarse a una timina. Perfecto. Entonces la enzima lo primero que va a hacer es, ese nucleótido entrante se va a acomodar en el sitio activo de la enzima. Y una vez que ese nucleótido se acomoda en el sitio activo, fíjense que la enzima sufre un cambio conformacional y se cierra. Y eso es lo que permite que tenga actividad de polimerasa y que ocurre ese arreglo que les digo, el ataque nucleofílico por parte de los electrones del oxidrilo sobre el fosfato alfa del dinucleótido entrante, ¿sí? Ahora bien, y una vez que, bueno, que logra ocurrir la unión del nuevo nucleótido y la liberación del pirofosfato, o en realidad de los fosfatos inorgánicos, se va a volver a cambiar la conformación la enzima, se abre nuevamente a una conformación de la mano abierta para que esa molécula de ADN se mueva y se acomode en el sitio activo la posición del próximo nucleótido entrante de la cadena MOLT, ¿sí? Ahora bien, la asociación del nucleótido, digamos que es el que tiene que entrar, no solo tiene que ver con el apareamiento de Watson y Crick, sino que también la enzima chequea como la conformación estructural, ¿sí? O sea que el nucleótido que entre se acomode mejor en ese sitio activo dependiendo al molde que a la base molde que tuviese acá, ¿sí? Entonces, a veces lo incorpora igual, lo une igual ese nucleótido si no se acomoda tan bien, ¿sí? Pero en general esa también es una limitante. Si se incorpora un nucleótido erróneo, la enzima no se cierra y no se une un nuevo nucleótido, ¿sí? Pero incluso hay veces que comete errores, ¿sí? y se asocia a un nucleótido no correcto, y ahora vamos a ver qué hace la enzima con eso. Bueno, acá tienen también un trabajo en el cual les habla de que no es una sola DNA polimerasa, que uno siempre habla de la ADN polimerasa, en realidad hay una gran cantidad. En humanos hay por lo menos 17 ADN polimerasas descriptas que se clasifican en estas familias, ¿sí? Que se nombran con letras. No importa, tampoco es importante que se sepan todas las letras y todas las familias, pero fíjense que todas o muchas cumplen funciones importantes durante la replicación, ¿sí? Pero también durante el proceso de reparación del ADN. O sea que van a tener importancia en este teórico y en la clase que viene. Y bueno, están descriptados, como les decía, al menos 17 polimerasas en humanos. Hasta el momento se identificaron 17 que se van acomodando en distintas familias de acuerdo a la homología de la secuencia o no, ¿sí? Y que no solo tienen que ver con la replicación y la reparación del ADN nuclear, sino hasta incluso con el ADN mitocondrial, algunas que otras, ¿sí? Y también con el proceso de replicación en algunos tipos específicos de células, como por ejemplo las células que producen anticuerpos, como los glóbulos blancos. Por eso muchas mutaciones en algunas proteínas de la reparación, los pacientes terminan manifestando defectos en el sistema inmune. Bueno, y como les decía, participan de la reparación del ADN. Uno, que ya se los voy adelantando, que tiene que ver con la clase que viene, que lo vamos a ver más detalle, pero que ya se los voy adelantando, justamente la misma ADN polimerasa tiene actividad de 3,5 exonucleotidasa. O sea, puede corregir si cometió el error y unió un nucleótido incorrecto, lo puede eliminar y ingresar el nucleótido correcto, ¿sí? Se llama corrección de prueba. Ahora después lo vamos a ver con más detalle. Entonces acá tenemos, esto sería la representación gráfica de la mano, y acá tenemos una cristalización, ¿sí? Una cristalografía de una polimerasa, de una ADN polimerasa, en particular la épsilon, la 2. Ahora vamos a ver dónde participa, donde en naranjita representaría el dedo pulgar. Los que están en azul, perdón, en violeta y en violeta más oscura y violeta, bueno, ¿sí? Son los dedos,
y esto en celestito, ponele, o un grisecito celestito, sería la palma de la mano. Y acá vemos representada la molécula de ADN, ¿sí? Fíjense que esta representación tenemos los dominios de polimerasa, el dominio de exonucleasa, que esto que yo les decía que tiene actividad exonucleasa y que puede sacar un nucleótido si incorpora uno incorrecto y puede meter el correcto. Y además tiene otros dominios que vamos a ver más adelante en un ratito para qué sirven, ¿sí? Pero digamos que la estructura está íntimamente relacionada con la función. Los dominios que tienen están relacionados con la función. Entonces, como yo les decía, la replicación ocurre en un sitio particular, ¿sí? Allá por los años 1960, en estudios de cromosomas grandes, ¿sí? Sobre todo en moscas, se vio que la replicación ocurría en un sitio particular, que es la horquilla, o se origina en la horquilla o ocurre en la horquilla de replicación. ¿Y qué es esta horquilla de replicación? Que ustedes lo deben haber visto seguramente en el CBC y que en muchos lados lo representan como una letra Y acostada. Fíjense, siguiendo el código de colores, la cadena molde o patrón es la amarillita y la rojita o más naranjita es la que se está sintetizando, ¿sí? Una cadena molde o patrón que viene de la célula parental, fíjense que son obviamente las dos hebras antiparalelas, esta está en sentido 3', 5', y la síntesis ocurre en sentido 5', 3', ¿sí? Era otra de las características de la replicación, ocurre en sentido 5', 3'. Pero ahora, si miramos la otra cadena molde, que está en sentido 5', 3', si se sintetizara en este sentido, teniendo en cuenta que la horquilla de replicación se va a desplazar en este sentido, en el que sigue el láser, ¿sí? Se sintetizaría en sentido opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, esto se soluciona, primero, lo vamos a ver en un ratito, girando la molécula de ADN sobre sí misma, generando un loop, ahora lo vamos a ver en una próxima diapo, y esta hebra se va a sintetizar en fragmentos, ¿sí? Por eso esta hebra que se sintetiza en sentido 5', 3' de manera continua se la llama hebra continua o hebra conductora, y esta que se sintetiza en pequeños fragmentos se llama hebra rezagada, ¿sí? Y a estos fragmentos se le denominan o se les da el nombre de fragmentos de Okazaki, gracias a, digamos, Okazaki fue el que describió que una de las hebras del ADN se sintetizaba en fragmentos de 100 a 200 nucleótidos, ¿sí? O pares de bases si hablan de la doble hebra, ¿sí? Ahora bien, fíjense que también está representado acá en todas, es el pequeño cebador o primer que les comentaba que es necesario que esté presente porque era el que aportaba ese oxidrilo necesario para poder introducir el nuevo nucleótido. Entonces en la hebra conductora hay un solo cebador, porque con un solo cebador alcanza, porque se sintetiza de manera continua esa hebra en sentido 5', 3'. Pero esta hebra que también se sintetiza en sentido 5', 3', necesita múltiples cebadores o primers, ¿sí? Y por eso hay muchos fragmentitos de Okazaki, ¿sí? Estos fragmentos o cebadores son o están compuestos de ARN y ADN, ¿sí? Estos fragmentos los sintetiza, bueno, y acá les dejo representado, tienen representado que obviamente para poder copiarse estas cadenas moldes es necesaria la apertura de la doble hebra, ¿sí? Eso es mediado por una enzima que se llama helicasa. Y ahora vamos a ver las características de esta helicasa, que es la otra enzima que forma parte de este replicosoma. Y lo que les venía contando, estos primers o cebadores son sintetizados por una ADN polimerasa en particular, que si leen los libros más viejitos directamente no les habla de una ADN polimerasa alfa o ADN polimerasa 1, sino directamente la llama primasa. Hoy en día se denomina que la síntesis de estos fragmentos utilizados como cebadores está a cargo de la ADN polimerasa alfa o ADN polimerasa 1, de acuerdo al libro, que tiene actividad de polimerasa y además de actividad de primasa, ¿sí? Porque es la que sintetiza los primers o cebadores. Y estos primers
esos cebadores están compuestos por 10 nucleótidos de ARN, ¿sí? Primero la enzima sintetiza estos 10 nucleótidos de ARN en su dominio con actividad de primasa y luego sintetiza los 20 nucleótidos de ADN. O sea que el cebador es como mixto, por eso acá les dice ADN-ARN, que en realidad primero es el ARN y después el ADN, ¿sí? E incluso les digo, si leen un libro les dicen que son 10 nucleótidos de ARN y luego 20, y hay otros libros, por ejemplo Lodish Última Edición, que dice que son 15 y 25. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que está compuesto por ARN y ADN, ¿sí? Y bueno, una vez que se sintetizan estos cebadores, van a venir nuevas polimerasas, por ejemplo la polimerasa epsilon, que va a gobernar la síntesis de la hebra conductora, ¿sí? Esta hebra conductora entonces es sintetizada por la ADN polimerasa epsilon o ADN polimerasa 2. Mientras que la hebra rezagada es sintetizada por la ADN polimerasa delta o ADN polimerasa 3, de acuerdo al libro, ¿sí? Pero son todos sinónimos, por eso se los marco. Y bueno, acá, ahí está. Entonces, fíjense, vuelvo al esquemita de la ADN polimerasa, ahora ya saben, la epsilon, la de la hebra conductora, la que es la hebra continua, ¿sí? Vemos que tenemos los dominios de polimerasa y de exonucleasa, otro dominio que denme un ratito que ya se los voy a contar para qué sirven, y acá tenemos las otras dos polimerasas, la polimerasa 1, alfa o primasa, fíjense que tiene el dominio de polimerasa, pero también tienen estos dominios PRI, que ¿para qué servirán? Para sintetizar los primers de ARN. Y luego tenemos la polimerasa delta, que era la polimerasa de la hebra rezagada, ¿sí? Que todas, fíjense que tienen más o menos la misma estructura, ¿sí? O sea, tienen los mismos dominios, pero algunas tienen algunos dominios agregados, ¿sí? Bueno. Entonces, continuando con el replicosoma, ya vimos que la ADN polimerasa forma parte del replicosoma, ya hablamos de la helicasa, que es lo que vamos a hablar a continuación. O sea, ya les mostré, quiero decir, la helicasa. Bueno, ¿y qué función tiene esta helicasa? Esta helicasa lo que va a hacer es separar la doble hebra para que la doble hebra de la célula parental para poder ser copiada y sintetizar las dos hebras hijas, ¿sí? Esta es helicasa, como demuestran acá, es una proteína hexamérica, o sea, tiene 6 subunidades. Todas las subunidades pueden unir ATP, que son estas que están, esto que está pintadito acá en rojo. Y como muestran acá, se une y como que forma un círculo rodeando a las hebras, por eso las puede separar. Entonces, esta helicasa tiene afinidad de unión por el ADN de cadena simple y se desliza sobre él en sentido 5'3', y cuando encuentra una doble hebra es cuando se activa la actividad ATPasa. Y ahí es cuando empieza a hidrolizar ATP, y esa energía de la hidrólisis de ATP es la que utiliza para separar la doble hebra. Entonces, esta proteína consume ATP. Hay gasto de energía en este paso. Bueno, entonces se activa cuando ve que está cuando hay doble hebra, ahí se activa su capacidad de hidrolizar ATP y de ahí obtiene la energía para ir rompiendo los enlaces los enlaces puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos representada. Yo les hablé de la horquilla de replicación, que sería esta parte de la burbuja de replicación. ¿Por qué? Porque en donde ocurre o donde se inicia la replicación,
¿sí? Va a comenzar a separarse la doble hebra, vamos a ver cómo está regulado este punto un poquito más adelante, y las helicasas lo que van a hacer es no va a asociarse solo una, sino dos helicasas que se van a desplazar en sentidos opuestos formando esta burbuja de replicación. O sea que en realidad lo que yo tengo, no tengo una horquilla de replicación, tengo una burbuja con dos horquillas de replicación y la helicasa se van a separar, por eso se dice que es bidireccional, en sentidos opuestos el desplazamiento de la maquinaria de la replicación, ¿sí? Bueno, y se ha visto también que mutaciones en algunas helicasas pueden dar, por ejemplo, para que vean algunos ejemplos, dar lugar a una enfermedad que se llama síndrome de Bloom. No importa, esto es un dato de color como para que vayan viendo que el proceso de replicación es muy importante para nosotros, igual se lo imaginan, que no podemos transmitir errores a nuestra descendencia. Fíjense, en este caso, en el síndrome de Bloom, lo que es característico es, primero que obviamente se detecta al nacer, ya hay retraso del crecimiento intrauterino, o sea, bebés chiquititos, ¿sí? Por otro lado, obviamente ya se ven ciertos rasgos característicos en la edad bien temprana. Cuando son chicos, tienen este rash característico en forma de mariposa, se dice, porque abarca la nariz y hace como unas alas de mariposa agarrando las mejillas, ¿sí? Y tienen obviamente baja estatura, mucho retraso en el crecimiento y además tienen microcefalia, o sea, cabezas más chicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede crecer correctamente, ¿sí? Y están altamente asociados a un sistema inmune muy deficitario y en general los individuos mueren temprano porque enseguida contraen algún tipo de tumor, ¿sí? Algún tipo de cáncer, justamente porque los mecanismos de reparación del ADN están alterados, entonces acumula mutaciones. Bueno, entonces acá tenemos representada una burbuja de replicación, acá tenemos representada la helicasa, o sea, las dos horquillas, acá tenemos la hebra conductora y la hebra rezagada de esta horquilla, y de la otra horquilla la hebra rezagada y la hebra conductora. Y la helicasa no solo tiene funciones importantes en el proceso de separación de la doble hebra, sino también es importante en el proceso de delivery de histonas, ¿sí? Porque imagínense que esto es algo que por ahí nunca lo habíamos pensado. Cuando la helicasa va desenrollando el ADN, se va a ir topando con los nucleosomas, ¿sí? Porque el ADN está empaquetado, entonces se va a ir topando con los nucleosomas. Y esos nucleosomas también hay que desarmarlos. Y esas nucleosomas que están en el ADN empaquetando ese ADN, se van a desarmar y van a ser transmitidos a la descendencia, ¿sí? Entonces fíjense en esta representación. En este dibujito la helicasa no es la amarilla, está en violeta. Y acá tenemos distintos nucleosomas. En color verde y azul están la histona 3 y 4 y las histonas 2, A o B, están en amarillo y rojo. Entonces, además, fíjense que tiene unos banderines, lo que representa son las modificaciones de las colas de histonas, porque no solo se heredan las histonas, sino sus modificaciones. ¿Se acuerdan de la epigenética y las modificaciones epigenéticas? Bueno, eso también se hereda en la descendencia. Entonces, cuando la helicasa se acerca a un replicosoma, a un nucleosoma, lo primero que va a ocurrir es que se va a desensamblar ese nucleosoma. Y las helicasas van a jugar un papel importante en el delivery de, sobre todo, la histona 3 y 4 a las hebras hijas, ¿sí? Sobre todo esas histonas 3 y 4 a las hebras hijas. Cuando se desarma este nucleosoma, la helicasa va a colaborar en que la histona 3 y 4 vayan a las hebras hijas, ¿sí? Y las histonas 2, por así decirlo, van a pasar a un pool de histonas, ¿sí? Como que va a quedar en un pool de histonas esperando a que se vuelvan a formar bien estos nucleosomas, que se vuelvan a empaquetar ese nuevo ADN que se está sintetizando. ¿Saben dónde se guardan esas histonas? ¿Sí? Porque sueltas en el citoplasma de la célula no quedan.
quedan guardadas en una estructura que ustedes ya la vieron y la vieron hace poquito, porque eso lo digo, que servía mucho de buffer de proteínas. O sea, proteínas que donde la célula no sabía mucho dónde guardar, las guardaba un ratito ahí, en una estructura que vieron hace poco, que hasta hace un tiempo se creía que tenía que ver más con el guardado de grasas, pero después se vio que tuviese otra función. Parecido, no es casi. Es una estructura que tiene la célula. En la célula, en el citoplasma celular. ¿No? Las gotas lipídicas. ¿Sí? Los triglicéridos que se guardan, siempre se asociaba como que las gotas lipídicas servían para guardar triglicéridos y ésteres de colesterol. Pero hoy se vio que en realidad no. Son lugares donde se guardan un montón de cosas dentro de las células. Por ejemplo, estas histonas durante el proceso de división celular, las histonas que se desarman los nucleosomas se guardan temporariamente ahí. ¿Sí? Bueno, entonces en las gotas lipídicas quedarán estos pools de histonas. Y luego, después, cuando la célula necesite formar los nuevos nucleosomas, las recupera de ahí. Y además, esas histonas 2, de alguna manera hay otras proteínas que actúan de chaperonas, ¿sí? Y direccionan estas proteínas, histonas 2, a los nuevos nucleótidos, los nuevos nucleosomas que se están sintetizando. Fíjense, esta es una imagen del Albert. Acá tenemos nuevamente la hebra parental, y acá tenemos en realidad no tenemos, acá estaría la helicasa y en realidad todo el replicosoma, todas las maquinarias de replicación, ¿sí? La horquilla de replicación. Fíjense que cuando se topa el nucleosoma se desarma, estas histonas pasan al pool a esperar y las histonas 3 y 4 se van a ir posicionando en las nuevas hebras que se están sintetizando, ¿sí? De este proceso, como participan estas chaperonas, la NAP1, como está acá, en la hebra conductora, y esta, no importa en qué hebra, en las nuevas hijas, estas chaperonas, la NAP1 y la CAP1, actúan de chaperonas para traer los histonas 2 y 2A o 2B. Y acá hay un trabajo bastante nuevito, ¿sí? que no está en los libros. Esto sí está en los libros, que es importante el delivery de las histonas con sus modificaciones, pero a su vez se vio, fíjense que acá está representada, ¿se acuerdan la polimerasa epsilon? ¿Sí? Era la de la hebra conductora, que yo les decía que tenía estos dominios, que en breve los vamos a ver para qué sirven. Bueno, justamente estos dominios de la polimerasa epsilon son los que van a facilitar acá está al revés, acá está la hebra parental acá, y estas son las dos, la retrasada y la conductora. Fíjense que justamente estos dominios de PB de la polimerasa epsilon es la que va a colaborar en el delivery de histonas. Y en la hebra rezagada, en realidad se vio que es un dominio de la helicasa, ¿sí? Esta MCM es una helicasa y esta es la polimerasa. La helicasa en esta hebra, la rezagada, es la que va a facilitar el delivery de las histonas, y en el otro es la polimerasa, ¿sí? Esto para que sepan que también es importante, la herencia de qué modificación epigenética reciben nuestras células hijas incluso. Eso está regulado, ¿sí? En el libro dice que este delivery es azaroso, ¿sí? Y en realidad hoy en día se sabe que esto no es tan azaroso, que está regulado, que hasta el momento no lo conocíamos. Ahora sí se conoce el mecanismo. No para que lo estudien ahora ustedes. Bueno, entonces ya vimos que el replicosoma está formado por la ADN polimerasa, la helicasa, y ahora hay otra proteína que se llama abrazadera deslizante, que si prestaron atención en las figuras anteriores andaba dando vueltas por ahí. Acá la tenemos, la abrazadera deslizante. ¿Para qué sirve esta abrazadera deslizante? Bueno,
Las ADN polimerasas de la hebra conductora, sobre todo la epsilon, ¿sí? Porque la hebra rezagada, al hacer síntesis de fragmentos chiquitos, no me importa tanto el tiempo que la polimerasa esté asociado a la horquilla. En cambio, en la hebra conductora, que tiene que hacer grandes, o sea, tiene que sintetizar de una toda la hebra, porque esa no es en fragmentos, sino tiene poca asociación al ADN. Entonces hay un alto riesgo de que se desuna esa ADN polimerasa y entonces se corta la replicación y ahí estoy perdiendo información, ¿sí? No se me está replicando todo el ADN. Entonces, para que no ocurra esto, para que la ADN polimerasa no se separe de la hebra molde o patrón, existen estas proteínas que se llama abrazadera deslizante. Esta abrazadera deslizante, fíjense acá, esto en verde y blanco es la doble hélice de ADN, y forma como un anillo, encircula la abrazadera al ADN y va a reclutar al ADN polimerasa, entonces como que la va a llevar y la va a mantener cerquita de la hebra molde o patrón. Esta abrazadera deslizante, para poder asociarse al ADN, necesita algo que se llama cargador de abrazadera, que es una proteína que lo que va a hacer es cargar a la abrazadera deslizante a la hebra patrón o molde. Fíjense que, ¿cómo ocurre este mecanismo? Bueno, la abrazadera y el cargador de abrazadera se van a asociar. El cargador de abrazadera puede o une en un dominio específico ATP, ¿sí? Y cuando se asocia al ADN ocurre un cambio conformacional y va a hidrolizar ese ATP dejando a la abrazadera deslizante asociada, que es la que va a reclutar a la polimerasa. ¿Sí? Entonces esto, digamos, esta abrazadera o este cargador de abrazadera lo que va a hacer es justamente cargar a la abrazadera al ADN y luego esta abrazadera puede asociar a la polimerasa evitando que se despegue del ADN. Un ejemplo, bueno, como ven acá, esto es para más remarcar que entonces en este paso también es necesario el consumo de ATP, que en este caso el que consume el ATP es el cargador de la abrazadera. Un ejemplo de abrazadera deslizante es el antígeno nuclear de proliferación celular, se llama así, y mucho tiempo esta proteína se la asoció o se la quiso utilizar como marcador tumoral o de cáncer o de célula cancerosa. ¿Por qué? Porque toda célula que esté en activa replicación, que va a tener expresión, va a tener disponible mucho de este antígeno, ¿sí? De esta proteína, que es en definitiva una abrazadera deslizante. Acá tienen una imagen cristalográfica, una representación cristalográfica de la enzima, y incluso esta proteína se vio que obviamente su expresión es diferencial a lo largo del ciclo. En la etapa G1 casi no tenemos, en la etapa S, ¿sí? Ya sea temprana, media o tardía, hay una alta expresión, pero se vio que después en algunas otras etapas del ciclo podía todavía estar presente y por eso su uso como marcador tumoral es controversial. Para algunos casos en particular puede servir, pero no para todos, ¿sí? Bueno, entonces volvamos o retomemos el replicosoma. Tenemos la burbuja de replicación, acá tenemos una horquilla de replicación y acá tendríamos las proteínas que vinimos nombrando hasta ahora. La hebra parental, que se abre gracias a la acción de la helicasa. Representado acá tenemos la primasa, que es la que va a ir sintetizando los fragmentos. Cobra particular importancia en la hebra rezagada porque va a tener que sintetizar muchos. En la hebra conductora sintetiza uno y se copia todo a partir de ese primer, ¿sí? Acá tenemos la abrazadera deslizante y la polimerasa de la hebra conductora. Y acá tenemos la abrazadera, y el cargador de abrazadera. Está esperando para asociarse para el nuevo fragmentito de Okazaki que se va a sintetizar. Y está siendo utilizado en la síntesis de este fragmentito de Okazaki, ¿sí? Pero esta imagen es útil para mostrarles justamente esto. Fíjense, en la hebra rezagada, para que la síntesis ocurra en sentido 5', 3', que vaya
en el sentido de desplazamiento de toda la horquilla, ¿sí? Porque si la horquilla se desplazara en este sentido no sería el problema es que para que vaya en el sentido de desplazamiento de esta horquilla lo que se hace es, el ADN se forma un loop, ¿sí? Que si miramos en esta imagen, acá tenemos esto que está acá, es lo mismo acá pero simplificado sin tantas proteínitas. Tenemos la hebra parental que se abre y acá tenemos, gracias a la presencia de este loop, la maquinaria, ¿sí?, de síntesis va a permitir o va a facilitar la síntesis de la hebra rezagada para que ocurra en el sentido 5'3', ¿sí? Y acá tenemos una electromicrofotografía, ¿sí? Acá tenemos de justamente esto que tenemos representado acá, miren qué bien se ve el ADN y la maquinaria, el replicosoma en la horquilla de replicación, toda la maquinaria de la replicación. Miren qué bien que se forma este loop que también se llama loop T o T-loop, de acuerdo al libro. Este ADN que forma un loop, como ven acá, ya les voy adelantando, otras de las proteínas que forma parte del replicosoma son estas proteínas de unión a cadena sencilla del ADN o al ADN de cadena sencilla, ¿sí? Que sería este acá. Si el ADN de este loop estuviese desnudo, lo que podría ocurrir son estas estructuras, asociaciones internas entre esa hebra sola, se podrían aparear las bases y esto frenaría la progresión de la ADN polimerasa, ¿sí? ¿Qué sería el ADN desnudo? Sin proteínas, digamos, estas bases nitrogenadas, en la doble hebra, está interaccionando con su hebra complementaria. Pero acá yo las separé y entonces internamente se podrían, entre las bases nitrogenadas que puedan aparearse, formar este tipo de conexiones, ¿sí? Para que estas conexiones no ocurran y no frenen la progresión de la enzima simplemente por impedimento estérico, porque si se dobla no puede pasar. Entonces, para que eso no ocurra, se asocian estas proteínas de unión al ADN de cadena simple, ¿sí? Que incluso cuando se une una, la unión es cooperativa, se unen varias, facilitando que esa hebra quede, fíjense, acá tienen una representación, acá tienen una imagen cristalográfica en la cual se obtiene esta representación, y acá tienen, esta sería una proteína que tiene dos dominios y que se une a la hebra del ADN simple cadena, ¿sí? Entonces, esto va a facilitar que cuando la enzima llega, se va a disociar estas proteínas y la polimerasa va a poder usar el ADN como molde para la síntesis de la nueva hebra, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la ADN polimerasa, la helicasa, la abrazadera deslizante y las proteínas de unión a cadena simple. El último componente del replicosoma que nos queda ver son las ligasas. Profe, sí. ¿Las proteínas de unión son exclusivas de la cadena rezagada? Sí, porque la que forma ese loop es la cadena rezagada. ¿Sí? ¿Y la abrazadera De las dos. O sea, se usan para las dos hebras, ¿sí? Cobra mayor importancia en la conductora porque la distancia que tiene que recorrer la polimerasa es más larga. Pero se vio que hay en las dos hebras abrazaderas. Bueno, y en la hebra rezagada nosotros vimos que ya dijimos que la síntesis ocurre en fragmentos, estos fragmentos de Okazaki que tienen entre 100 y 200 pares de bases, y la ADN polimerasa utiliza ese cebador o primer como digamos el que aporta el oxidrilo para ir uniendo nuevos nucleótidos. Y esa polimerasa termina de sintetizar ese fragmentito cuando encuentra el cebador o primer del fragmento siguiente, ¿sí? Entonces va a copiar todo esto y cuando viene acá se frena, listo, ¿sí? Se desune. Ahora bien, esto no puede quedar así. La hebra no puede quedar en fragmentitos. Nuestro ADN no puede quedar como en fragmentitos. Entonces, ¿qué hace la célula? Lo primero que hace es, gracias a la función de unas nucleasas, una ribonucleasa H, en asociación con estas ribonucleasas, lo que va a hacer es degradar ese cebador. Lo degrada completamente. Luego la ADN polimerasa va a completar ese gap, ese espacio que quedó,
y va a venir unas enzimas que se llaman ligasas, que van a ligar, que van a unir los fragmentitos de Okazaki. ¿Sí? Bueno, en estudios se vio que las ligasas humanas, hay por lo menos descriptas 5. Se vio que tienen dominios en común, un dominio que es el rojo, que es obviamente el dominio de unión al DNA, que les va a permitir catalizar su acción porque se unen al ADN. Tienen un dominio de unión a nucleótido, que es este amarillito, que tienen marcado acá una lisina, que es en el sitio catalítico, que es justamente importante para su función. Tienen otro dominio de unión a nucleótidos. Y tienen también, por ejemplo, miren qué interesante esto para ir relacionando varios temas. Las que dicen nuclear, fíjense, nuclear, tienen NLS, señales de localización nuclear. ¿Se acuerdan? El teórico de tránsito o de direccionamiento de proteínas a las distintas organelas. Bueno, secuencias de localización nuclear. Y la que tiene localización mitocondrial, que es importante para la replicación del ADN mitocondrial, tiene una secuencia de localización mitocondrial. ¿Sí? Nada, detalle. Bueno, entonces, ¿cómo catalizan la reacción de ligación, digamos, de unión de los fragmentitos de Okazaki, estas enzimas? Bueno, acá tienen, fíjense, esta sería la enzima representada así muy someramente. Estas proteínas puede unir ATP en su dominio de unión a nucleótidos y vamos a tener, o va a ocurrir por reordenamiento de electrones, la formación de un adenilato ligasa. ¿Sí? Fíjense que asocia el AMP a la ligasa. En ese enlace está contenido la energía que va a necesitar luego para sintetizar, para unir los fragmentitos. Esta adenilato ligasa lo que va a hacer es transmitir este AMP a la hebra, ¿sí?, de ADN, en este caso al fragmentito que quiere unir. ¿Sí? Entonces, en este grupo fosfato se va a asociar obteniendo ahora una adenilato ADN. ¿Sí? Fíjense que esto lo transfiere acá en un segundo paso. Y esta reacción termina cuando ahora ese fosfato, el oxidrilo 3, que está en posición 3', este oxidrilo que está acá, que tiene electrones libres, va a hacer un ataque nucleofílico a ese adenilato fosfato que tengo acá. Fíjense que ese sería los electrones libres van a atacar este fosfato que está acá, se va a liberar el AMP y me va a quedar unido a la doble hebra de ADN. ¿Sí? Se va a formar un enlace fosfodiéster, en definitiva, con consumo de energía en este caso. ¿Sí? O sea que las ligasas, para unir los fragmentitos de Okazaki, consumen energía. ¿Sí? Bueno, entonces, por fuera de, a ver si se activa el videito este, voy a probar. Por fuera del replicosoma hay unas proteínas que obviamente no funciona el videito, pero bueno, se lo pueden imaginar. Este está sosteniendo la doble cuerda esta que está enrollada sobre sí misma, y si este que está acá tira y abre así, sobre esto se va a generar primero una alta tensión en esta zona, ¿sí? Y probablemente esto a la larga va a enrularse, a formarse también un rulo. O sea que va a haber como dos fuerzas de tensión, una sobre la propia doble hebra y sobre sí misma se va a enroscar esa doble hebra. Este videíto mostraba eso. Esa tensión que se genera sobre esta doble hebra puede terminar ocurriendo la ruptura de esa doble hebra. O sea, se podría romper la molécula de ADN. Y eso obviamente no puede ocurrir. Perdón, esa tensión que hablas puede ser causada por la apertura. Claro, sí. Es causada por la apertura de la obra. Por eso esto lo que representa es que sería la helicasa que va abriendo la doble hebra, entonces se va acumulando esa tensión en la doble hebra y se puede enrollar sobre sí misma, y bueno, eso podría llevar a la ruptura. Entonces, por fuera de este replicosoma, hago hincapié en que es por fuera, existen estas otras proteínas que se llaman topoisomerasas, que lo que van a hacer es justamente liberar esa tensión. Y hay dos grandes familias de topoisomerasas. Las topoisomerasas
de tipo 1, que son las que tenemos representadas acá, que justamente van a liberar esa tensión que se genera en la doble hélice. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, estas topoisomerasas, acá tenemos representada solo el sitio activo de la enzima que tiene esta tirosina en el sitio activo, y lo que va a hacer esta tirosina es, el oxidrilo disponible de esa tirosina va a asociarse con un nucleótido del ADN, fíjense estos electrones, va a formarse o va a unirse esta hebra de ADN al sitio activo de la enzima, rompiendo este enlace fosfodiéster. Al romperse un enlace fosfodiéster de las dos hebras, no las dos, sino solo de una, esta hebra puede girar sobre sí misma, que es lo que está representado acá, y liberar esa tensión. Girar sobre sí misma, liberando esa tensión que se había acumulado en esta zona de acá atrás. ¿Sí? Entonces, una vez que esa tensión se libera, este enlace se vuelve a regenerar. O sea que este oxidrilo libre nuevamente ataca sobre el grupo fosfato y se vuelve a formar el enlace fosfodiéster. ¿Sí? No hay consumo de energía, es solo un reordenamiento de electrones, no se consume energía y va a liberar la tensión evitando la ruptura de esa doble hélice. Por otro lado, la otra familia de topoisomerasas, las topoisomerasas de tipo 2, lo que van a hacer es liberar, vieron que yo les dije que se podía o en la hebra acumular tensión acá o incluso podría girarse la hebra sobre sí misma y como enrollarse, quedando una hebra sobre la otra. Entonces, justamente la topoisomerasa 2 lo que hace es liberar esos enrollamientos sobre sí mismo de la hebra. ¿Sí? Esta topoisomerasa 2 sí consume energía porque necesita primero sufrir un cambio conformacional para poder cortar una hebra. Fíjense que unen las dos hebras, corta una para que la otra pase entre medio, ¿sí? En este caso sería la amarilla, que va a cortarse las dos hebras del ADN para que la otra hebra pase entre medio y luego este enlace se vuelve a unir. ¿Sí? Y simplemente desata ese rulo que se genera sobre la misma molécula. ¿Sí? A ver si puedo. ¿Será mucho lío si pruebo de poner el videíto? Porque la verdad que a veces es simple, pero si hace mucho lío no, ¿eh? Acá. Ahí está. Esto es lo que les decía. Acá se genera una tensión y sobre sí mismo se puede superenrollar. ¿Sí? Entonces, esta tensión que se genera acá es la que libera la topoisomerasa o la familia de topoisomerasa, porque no es una sola, hay muchas descriptas de topoisomerasas 1. Y este enrollamiento, rulitos que se pueden generar en el ADN, lo desarma la topoisomerasa de 2. La 1 no consume energía, la 2 sí consume hidrólisis de ATP. ¿Sí? Era re simple el videito, re pavo, pero me parece que te permite imaginar lo que le está pasando a esa hebra de ADN. Bueno, volvemos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, entonces vimos que la replicación es semiconservativa, ocurre en sentido 5'3', que está gobernada por una maquinaria proteica del replicosoma. Vamos a ver ahora qué quiere decir que haya un origen en donde comienza esta replicación y que la replicación es bidireccional, medio como que ya se los adelanté antes. ¿Dónde comienza la replicación? En el origen de replicación. Hay secuencias específicas en las cuales, ahora lo vamos a ir viendo obviamente, donde la doble hebra se separa, ¿sí? Comienza la replicación en un sitio específico, ¿sí? Necesitamos la asociación de los cebadores o primers y luego va a ocurrir la elongación o la síntesis de las nuevas hebras hijas, ¿sí? Ojo
que acá está medio el dibujito porque no está muy bien representada. Si bien está representado que hay una burbuja, que hay dos horquillas, ojo el temita de las hebras conductoras y rezagadas porque no está muy lindo dibujado acá, ¿sí? Ojo con este dibujito. Bueno, quizás acá en esta no está, en esta está mejor porque acá tendríamos la conductora, la rezagada y en la otra horquilla la rezagada, la conductora. Acá en esta sí, pero en esta no mucho. Guarda con eso porque arriba parecería como que fuera una de los dos lados. Entonces acá tenemos dos horquillas de replicación, como dice acá, Forks habla de horquillas. Bueno, este origen de replicación no es igual en eucariotas y en procariotas, ¿sí? En las procariotas, ustedes saben que al tener un solo DNA circular bicatenario, tienen un solo origen de replicación. Es más sencillo. También tienen menos pares de bases que copiar, ¿sí? Porque tienen 4 millones de pares de bases contra nosotros que tenemos como 15.000 pares de bases. Bueno, y que tenían el ADN en una sola, la información en una sola molécula y nosotros tenemos la información distribuida en más de una molécula en distintos cromosomas. Entonces vamos a ver cómo se regula el inicio de la replicación, que es distinto pero más o menos, ¿sí? Por lo pronto, la cantidad de orígenes de replicación es distinto. En las bacterias o en las procariotas, tienen un solo origen de replicación, ¿sí? Uno solo. Y a partir de ahí se abren la doble hebra, ¿sí? Y se van a obtener las hijas, ¿sí? Como siempre el mismo código de colores, amarillo, naranjita el parental, el rojito la que se está recién sintetizando, ¿sí? Y el origen de replicación en verde. Entonces miren qué linda esta electromicrofotografía del ADN de una Escherichia coli. Acá tenemos una burbuja de replicación, obviamente, que se inició en un origen de replicación, ¿sí? Ahora bien, esto está regulado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cómo. Pero el inicio de la replicación, como ya dijimos que ocurre en un solo origen de replicación, contiene secuencias específicas este origen de replicación. Este origen de replicación tiene una secuencia o unas zonas que son ricas en adenina timina, ¿sí? ¿Por qué puede ser en el origen de replicación sería importante que haya regiones ricas en adenina timina? ¿Qué se les ocurre? Porque son las bases que tienen dos cuentas de hidrógeno, entonces es más fácil romper esas de 2 que las de 3. Perfecto, entonces es más fácil empezar a abrir ahí la doble hebra. Muy bien. Entonces voy a necesitar menos energía como para empezar a separar esa doble hebra y montar toda esa maquinaria de replicación. Además, tienen secuencias de unión de unas proteínas que se llaman proteínas iniciadoras, que lo que hacen es asociarse y como enrollar el ADN, y eso facilita aún más, se vio que ese enrollamiento facilita aún más la separación de esta doble hebra en las zonas ricas de adenina y timina, ¿sí? Y esta unión de estas proteínas iniciadoras va a facilitar la asociación de las helicasas, que van a colaborar en la formación de todo el replicosoma y toda la maquinaria y el desplazamiento de las horquillas de replicación en sentidos opuestos, ¿sí? Particularmente se vio que en procariotas estas helicasas no vienen solas, sino que necesitan cargadores de helicasas. Vieron que nosotros antes vimos los cargadores para la abrazadera, exacto. Bueno, la helicasa se vio que también necesita estos cargadores de helicasas para que se asocien y se mantenga unido al ADN toda la helicasa y que vaya abriendo la doble hebra a lo largo de de todo su cromosoma. Bueno, nuevamente las primasas van a sintetizar, o las polimerasas alfa van a sintetizar estos cebadores o primers sobre los cuales se va a ir sintetizando las hebras hijas. Vamos a tener entonces los cargadores de abrazadera y vamos a tener la abrazadera deslizante que va a asociar a las polimerasas y bueno, las polimerasas van a poder elongar las hebras. Acá lo tenemos bien representado, la conductora y rezagada en esta horquilla y en la otra horquilla la rezagada y la hebra conductora, ¿sí? Bueno, ahora
bien, cuando ocurre la apertura de la doble hebra y el inicio de la replicación, no se vuelve a iniciar un nuevo proceso de replicación hasta que no se completa el paso siguiente. Y esto está regulado, y en procariotas se vio que está regulado de dos maneras. Por un lado, estas proteínas iniciadoras que teníamos representadas antes, que eran las que formaban y enrollaban ese ADN, tienen actividad de ATPasa. ¿Sí? Entonces se asocian al ADN, con esa actividad de ATPasa pueden enrollar el ADN y facilitar la apertura de las zonas ricas en adenina timina, y cuando hidrolizan ese ATP ya no pueden volver, digamos, quedan como inactivas por un tiempo, ¿sí? Hasta que se desunan del ADN y puedan volver a unir ATP. Y ahí recién se vuelve. Pero eso, como lleva todo un tiempo, impide que se vuelva a iniciar un nuevo ciclo de replicación, ¿sí? Esa es una forma de regular el inicio de la replicación. Y la otra forma es, el periodo, se llama así, o el libro lo llama así, periodo refractario del origen de replicación. ¿Y cómo está regulado eso? Mediante el estado de metilación de ese origen de replicación. Fíjense, cuando las bacterias están normalmente, digamos, todavía no se inició la replicación, tienen su origen de replicación completamente metilado, ¿sí? Esos orígenes de replicación son ricos, obtienen secuencias GAT y en su adenina se pueden metilar, ¿sí? Que acá está representado con este pelotita roja, ¿sí? Acá tienen como las referencias. Cuando comienza la replicación, ¿sí? Ese origen de replicación, comienza la replicación, se abre, se forman las horquillas, y en ese momento lo que va a estar, digamos, el origen de replicación va a estar hemimetilado, o sea, la mitad va a estar metilado, porque va a tener la que viene de la hebra parental va a estar metilado y la otra no, ¿sí? En ese estadio, al estar hemimetilado, se van a asociar proteínas que se llaman SEC-A, estas proteínas SEC-A, que lo que van a impedir es, por experimento estérico simplemente, la asociación de nuevas proteínas iniciadoras. Entonces, como que no dejan que se unan nuevas proteínas iniciadoras, y además las proteínas iniciadoras estaban inactivadas porque habían hidrolizado su ATP, no se puede volver a iniciar la replicación, ¿sí? Hay un tiempito que dice acá entre 15 y 20 minutos que no se puede volver a iniciar la replicación, y eso le da tiempo a la bacteria a, por un lado, completar la replicación de todo su ADN, y por otro lado le da tiempo a metilar las dos hebras, ¿sí? Volver al estado inicial de tener el origen de replicación fully methylated, como dice ahí, ¿sí? Esa metilación del ADN es gracias a una proteína que se llama DAM metilasa, obvio, una metilasa, ¿sí? Bueno, ahora bien, entonces, ya hablamos un poco de lo que ocurre en procariotes. Tienen 4 millones de pares de bases, tienen un solo cromosoma. ¿Qué pasa en las células eucariotas? Que tenemos como 150 millones de pares de bases, tenemos muchas más pares de bases repartidos en cromosomas. Es un poquito más complejo, ¿sí? Hay una mayor complejidad porque además este ADN está, como ven acá, compactado, ¿sí? Este gráfico, fíjense que incluso, ¿se acuerdan que la hebra de ADN está en los nucleosomas y además está todo el complejo de empaquetamiento del cromosoma? Y es un poquito más complejo la replicación, ¿sí? Ojo que este gráfico tiene un error. ¿Por qué? Porque en el momento, no sé si tiene, es una representación, pero en el momento de la replicación yo el ADN no lo tengo completamente condensado, ¿sí? Justamente lo que quiero es tenerlo duplicado, pero todavía no estoy en este momento, ¿sí? Estoy antes. Lo digo, ojo, por el esquema. Bueno, esta complejidad mayor hace aún un poquito más complejo el proceso de replicación, ¿sí? Ahora en las células se hicieron estudios utilizando un análogo de timina que es el bromodioxiuridina, ¿sí? Entonces lo que se hace fue se incuban células con esta bromodioxiuridina y lo va a incorporar al ADN como si fuese timina, pero yo lo puedo seguir porque tiene marca, ¿sí? Entonces yo lo puedo ver por autorradiografía, por ejemplo, y en esta imagen fíjese que acá lo que se hizo es extraer el ADN y tener el cromosoma estirado, ¿sí? Y se vio que hay zonas que se marcan,
¿Qué zonas son? Son las que se inicia la replicación. Entonces, por cromosoma se vio que hay más de... Y acá hay una representación, un esquema para entender lo que representa este resultado, ¿no? Por cromosoma hay más de un origen de replicación, ¿sí? Y en este otro trabajo lo que se hace es evaluar cromosomas que también se los... digamos, a las células se las incubó con bromodioxiuridina y después se visualizaron los cromosomas en distintos estadios del ciclo y se ven que hay zonas donde hay una activa replicación porque hay incorporación de esa bromodioxiuridina y que de acuerdo a la etapa del ciclo, incluso no todos los orígenes de replicación inician la replicación en el mismo momento, sino que eso está regulado, a veces es más temprano, a veces es más tardío, durante la misma fase S del ciclo, ¿sí? Entonces lo que se observó es que hay, como dice ahí, unidades de replicación, ¿sí? De todo el largo de la molécula se van replicando por zonas, ¿sí? Hasta obtener obviamente un cromosoma completo. En este caso se ve, esto es un cromosoma de un embrión de mosca que se usa mucho para este tipo de estudios porque tienen cromosomas bien grandes, entonces se puede ver fácilmente, por ejemplo, mediante una electromicrofotografía. Y fíjense cómo se ve todo el largo del cromosoma y acá se marcan, está más relacionado con esta, ¿no? Se ven los múltiples sitios u orígenes de replicación, cómo se van formando los orígenes de replicación y se van replicando todas las moléculas. Bueno, ahora bien, en los orígenes de replicación eucariota, ¿qué podemos encontrar? Miren, acá tenemos representado un cromosoma, las secuencias teloméricas, el centrómero y lo que está marcado en rojo y en verde son orígenes de replicación que no todos, como les decía antes, se usan todos al mismo tiempo y con igual frecuencia, ¿sí? Fíjense que, pero eso no importa, lo que importa es que son todos orígenes de replicación, son sitios donde podría iniciarse la replicación. ¿Y qué secuencias importantes tiene este origen de replicación? Las secuencias fáciles de desenrollar, las ricas en adenina y timina, por lo que explicó su compañero, que tienen menos puentes de hidrógeno estabilizando o uniendo esas bases nitrogenadas, entonces es más fácil desenrollar. Por otro lado, hay un sitio o una secuencia de unión a la proteína ORC o que sus siglas serían el complejo de reconocimiento del origen, o sea, es un complejo multiproteico que se asocia ahí y va a facilitar el reclutamiento de todas la apertura de la zona rica en AT y el reclutamiento de las otras proteínas del replicosoma, ¿sí? Y secuencias auxiliares que también van a colaborar en asociar este ORC y en abrir la doble hebra. Nada, acá hay un ejemplo de proteína ABF, pero esto va a cambiar de acuerdo al tipo celular, el cromosoma, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ocurre esto? Fíjense, esto lo van a ver con más detalle su regulación en el teórico de ciclo. Pero acá vamos a ver cómo se inicia, qué proteínas participan. Entonces, durante la fase G1 se van a formar los complejos prerreplicativos. Dijimos que la replicación va a ocurrir en la fase S, ¿sí? Pero durante la etapa G1 lo que va a ocurrir es en los orígenes de replicación, lo primero que va a ocurrir es justamente la asociación de estas proteínas ORC, este complejo multiproteico, ¿sí? A su sitio específico. Y luego se van a asociar estas otras dos proteínas que son proteínas auxiliares que van a colaborar en el reclutamiento, son las cargadores de helicasas. Van a colaborar en la asociación de esta helicasa, fíjense, ¿sí? Entonces, esto forma parte del complejo prerreplicativo, ¿sí? Entonces vamos a tener la proteína ORC, las helicasas y los cargadores de helicasa que se llaman CD6 y CDT1, ¿sí? Este complejo prerreplicativo en G1 ya está formado, esperando ahí, ¿sí? A ser activado. Y después ustedes van a ver en detalle qué proteínas, pero ya se los voy adelantando, algún complejo ciclina CDK de fase S o del inicio de fase S o de G1S, ¿sí? De esa transición, va a participar en la fosforilación de algunas proteínas, la degradación de las helicasas y la fosforilación del complejo ORC y el inicio de replicación. Este mecanismo de regulación lo van a ver en control del ciclo, en el teórico de control del ciclo con un poco más de detalle. Sí, pero acá les quería marcar
les quería contar que existen estos complejos prereplicativos que ya están formados en G1, que se activan en S y que van a mantenerse inactivos en G2M hasta que se pierdan los grupos fosfatos, se desfosforilen estas proteínas y se puedan reiniciar la formación de los complejos prereplicativos. Y esta es una forma de regular el inicio de la replicación en eucariotas, ¿sí? Entonces, bueno, esto les decía, no puede volver a activarse o formarse la replicación, volverse a separar las hebras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos todos estos conceptos. Vamos a retomar este del gasto de energía para ir cerrando, porque ya estamos más o menos en tiempo. La formación del enlace de fosfodiéster por la acción de la ADN polimerasa, ¿qué dijimos? No requiere gasto de energía, ¿sí? No hay hidrólisis de ATP, entendiendo como gasto de energía hidrólisis de ATP. La helicasa requería, porque la hidrólisis de ATP le permitía separar la doble hebra. La abrazadera deslizante, ella propiamente no, pero sí su cargador de abrazadera para poder asociarlo al ADN, hay gasto de energía. La ligasa utilizaba ATP para formar ese adenilato ligasa y después formar ese adenilato ADN para que se forme el enlace fosfodiéster entre los fragmentitos de Okazaki. Y una proteína que estaba por fuera del replicosoma pero consumía energía era la topoisomerasa, sobre todo la de tipo 2, que era la que liberaba esos bucles que se podían formar sobre el ADN. Entonces la topoisomerasa de tipo 2 gasta, la de tipo 1 por ahora no se encuentra asociada a la hidrólisis de ATP. ¿Sí? Bueno, y estamos en tiempo. Si quieren, la clase que viene, ya les digo, si hay paro será grabado y lo subo a internet, al campus, digamos. Vamos a ver cómo ocurre la replicación sin gasto de energía, ¿sí? Vamos a ver, sin gasto de energía no, sin errores, ¿sí? Eso quise decir. Pero lo que les quería decir es, vamos a ver, primero por un lado, la acción de una proteína que se llama telomerasa, que en realidad ahí no hay errores. No es que se producen errores durante el proceso de replicación, sino que lo que se evita es la pérdida de información genética, ¿sí? La pérdida de los extremos de los cromosomas, ¿sí? Y eso lo vamos a asociar mucho con un concepto que vieron. Me hacen así. ¿Con qué concepto que ya vieron lo vamos a asociar? Con la senescencia replicativa, totalmente, ¿sí? Con el proceso de senescencia replicativa. Para evitar justamente el envejecimiento de las células, la senescencia replicativa y evitar la pérdida de la información, las células van a elongar sus telómeros para proteger la información del cromosoma. Pero ahí no habría errores. Lo que vamos a también ver son mecanismos de reparación de errores que ocurren durante la replicación, que algo ya las adelanté, que la ADN polimerasa tenía un rol central con su actividad de 3'5' exonucleotidasa, y después otros mecanismos que tiene la célula mediado por otras proteínas, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver entonces bien en la clase que viene. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Consulta. Sí. Cargadores de helicasa tenemos tanto en los procariontes como en los... Sí, están descritos, sí. Bueno, si cualquier cosa, si quieren, me pueden... esto había dejado acá lo de la telomerasa, pero lo vamos a ver con más detalle en realidad la clase que viene. Así que ya tienen las diapos. Pero si cualquier cosa me pueden... Van a tener en el campus, ya tienen las diapos, que veo que algunos ya las tienen. Vamos a subir el video, gracias Darío, que ya se aprende toda la biología celular y molecular, está cansado, pobre. Te puedes recibir de farmacéutico o de bioquímico, lo que quieras. Pueden venir a la cátedra, yo estoy todos los días en la cátedra de 9 a 5, seguro, a veces más temprano, a veces más tarde, de acuerdo a mis actividades, o si no, si me ven por los pasillos, me pueden preguntar cualquier duda que tengan. Y si no, me pueden escribir. Como el campus y los foros no funcionan muy bien, pueden buscarme en el campus y me escriben un mensaje directo a mí, o me mandan un mail. O me vienen y me tocan el timbre en la cátedra y vemos la duda que tengan, ¿sí? Bueno, muchas gracias.